Muy buenos días a todos los presentes y muchísimas gracias al comité organizador por tomarme en cuenta para participar de este maravilloso evento. Para mí es realmente un placer y un honor ser parte del 23º Congreso Boliviano de Gastroenterología. En esta oportunidad, pues para conversar con ustedes y ver también sus puntos de vista y que compartamos un poco sobre esta patología que vemos y que vamos a ver cada vez con más frecuencia, pero que no siempre le damos la importancia que se merece, como es la colitis microscópica. Esta enfermedad es relativamente joven. Ha sido en 1976 cuando fue descrita por primera vez y se trató de un caso de una colitis colagenosa, pero no fue sino hasta 1980 cuando se la describió por completo y se describió como colitis microscópica, diferenciándola tanto en colagenosa como en linfocítica. Desde entonces se han ido realizando numerosos trabajos de investigación que al principio nos mostraban más dudas que aciertos sobre esta patología. Se la define como una enfermedad inflamatoria intestinal que cursa con diarrea acuosa no sanguinolenta. Esta puede representar el 10 a 20% de los pacientes con diarrea crónica y tiene un predominio importante en el sexo femenino. Se presenta generalmente con mayor incidencia a partir de los 50 años de edad. Ya en el 2013 se llegó a un consenso sobre la descripción histopatológica de la colitis microscópica, que fue corroborada por el consenso del Grupo Español del Estudio de la Colitis Microscópica, en la que se define que la cursan pacientes con historia clínica de diarrea crónica acuosa no sanguinolenta, que además tienen una colonoscopía normal o casi normal. Esto es un punto muy importante porque muchas veces cuando nosotros realizamos un estudio de colonoscopía y vemos que el estudio es normal, evitamos la toma de biopsias y vamos a ver más adelante por qué es importante que ya dejemos esa costumbre y que empecemos a tomar más biopsias. En estas biopsias de colon vamos a tener hallazgos histológicos característicos que van a dividirnos en dos vertientes esta enfermedad, en la colitis colágena y la colitis linfocítica. Sin embargo, esta división histopatológica no es relevante al momento de realizar el tratamiento para nuestros pacientes porque el tratamiento es el mismo. Se ha visto a nivel mundial, si bien esta es una enfermedad que está afectando a todo el mundo, pero la mayor parte de los estudios se han realizado en Norteamérica y en Europa. Y en ellos se ha visto un aumento progresivo de la incidencia de esta enfermedad. Esta ocupa una incidencia global de 19.6 por cada 100.000 habitantes por año. En cuanto a la colitis colágena, va desde 2.6 a 10.8 por 100.000 habitantes y en la linfocítica de 2.4 a 14 por cada 100.000 habitantes. Se ha visto, como les había mencionado inicialmente, que esta frecuencia aumenta con la edad. De hecho, más del 75% de los pacientes que padecen una colitis microscópica tienen más de 65 años. Es 3 a 4 veces más frecuente en pacientes de sexo femenino y tiene una frecuente asociación con enfermedades autoinmunes, tales como y así también enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, la diabetes mellitus, los problemas tiroideos, pero también están involucrados los hábitos tabáquico y alcohólico y la polimedicación de nuestros pacientes. Se piensa que estos factores, sobre todo la polimedicación, que es algo, yo creo que es una nueva epidemia en este siglo, en el que vemos que nuestros pacientes se automedican y toman indiscriminadamente inhibidores de la bomba de protones, sobre todo, vemos que este abuso de los medicamentos también puede influir en la aparición de esta enfermedad. La etiología no está hasta la fecha bien establecida. Se piensa que está producida por factores se trata de un proceso multifactorial en que efectos adversos van a producir cierta respuesta en agentes, en personas que son susceptibles genéticamente de padecerlas. Entonces, se ha demostrado que hay alteraciones en el HLA-DR3 del DQ2, así como en la enfermedad celíaca, así como variaciones del gen de la metaloproteinasa 9 en la colitis colágena. Entonces,
Estos fenómenos van a llevar a una activación del sistema inmune de la mucosa colónica como respuesta a la exposición de algunos factores ambientales. Entre ellos están las toxinas, procesos infecciosos y algunos fármacos. Habíamos hablado de la autoinmunidad y se ha demostrado que 1 de cada 5 pacientes que padecen colitis microscópica tienen enfermedades autoinmunes. Está asociada frecuentemente con enfermedades como la enfermedad celíaca, en los trastornos tiroideos, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la diabetes mellitus también. Sin embargo, hasta la fecha no se ha identificado un autoanticuerpo específico para esta patología. Entre los medicamentos, los fármacos que más frecuentemente se han visto asociados al desarrollo de la colitis microscópica se encuentran los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los beta bloqueantes. Como ustedes pueden ver, son múltiples los fármacos que pueden estar involucrados, pero fundamentalmente estos son los que se ven con mayor frecuencia presentes en los pacientes que padecen una colitis microscópica. De hecho, se ha demostrado que el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la bomba de protones en forma continua incrementan 5 veces el riesgo de padecer la colitis microscópica. Sin embargo, el impacto de suspender estos medicamentos en el curso de la colitis microscópica no está todavía establecido. Aún se están realizando trabajos de investigación sobre este punto. Entre los factores hormonales, sabemos que los estrógenos y la progesterona tienen propiedades antiinflamatorias y de barrera epitelial. Y un evento que se ha notado con mucha frecuencia es que la colitis microscópica tiene una edad pico de debut al inicio de la menopausia. Entonces es probable que también las alteraciones hormonales puedan tener algo que ver en la aparición de esta enfermedad. En cuanto al tabaquismo, se ha demostrado que los pacientes fumadores pueden desarrollar la enfermedad años antes, hasta 10 años antes de la población común. Y sí, también se ha visto una asociación con el mayor consumo de alcohol. Entonces, se ve que en esta patología nos encontramos ante una disfunción de la barrera mucosa que va a llevar a una mayor permeabilidad de la barrera a antígenos y bacterias luminales que van a producir una inflamación intestinal. Lo que no se sabe es si esta inflamación es primaria o se trata de una respuesta secundaria ante estos agentes. Se ha visto también que existe una alteración en la microbiota intestinal, sobre todo con un déficit de la Akkermansia mycinippara, entonces que puede ser también uno de los objetivos de estudio para el futuro. Y también se ha encontrado una disbiosis importante en estos pacientes. El fenómeno que ocurre entonces fundamentalmente se trata de una alteración en la permeabilidad de la barrera epitelial por una alteración en las uniones estrechas que va a dar lugar a un ingreso de sustancias exógenas como toxinas, fármacos, que van a llevar a una activación irregular de los linfocitos, mayor sobreproducción de linfocitos, mayor producción de citocinas y mayor depósito de colágeno, lo cual va a llevar a un proceso inflamatorio crónico intestinal. Entre las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes que la padecen, se encuentran fundamentalmente la diarrea acuosa, el dolor abdominal, la pérdida de peso, la diarrea nocturna y también la incontinencia. Es importante que nosotros tomemos en cuenta sobre todo estos 2 factores, porque muchas veces podemos estar tratando a un paciente con sospecha de un trastorno funcional del intestino, pensar en un colon irritable que también va a tener diarrea acuosa, va a tener dolor abdominal, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente con colon irritable generalmente no va a perder peso, generalmente no va a tener deposiciones nocturnas ni tampoco incontinencia. Entonces, estas son características que nos pueden orientar más hacia este otro diagnóstico. Entonces, debemos empezar a pensar en la colitis microscópica como algo más que una simple diarrea. La colitis microscópica activa deteriora significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes.
En muchos casos, el dolor abdominal, la fatiga, las mialgias y las artralgias están presentes y son frecuentes y pueden persistir aún después de que la diarrea haya cedido. El curso de esta enfermedad pues, es insidioso. En 40% de los pacientes es súbito, generalmente crónico, con recaídas frecuentes hasta en un 65-89% de los pacientes. Y si bien hay un porcentaje importante de pacientes que presentan una remisión espontánea ante esta patología, esta remisión puede durar varios años, de 3 a 4 años, con múltiples recaídas. Entonces, para llegar nosotros a un diagnóstico, tenemos que identificar primero los factores de riesgo. Pensar en pacientes mayores de 60 años, mujeres sobre todo, que hayan estado consumiendo fármacos, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la recaptación de serotonina, beta bloqueantes, que cursen con diarrea crónica acuosa o intermitente, en las que se hayan realizado estudios sistemáticos que hayan resultado normales. Entre ellos, debemos descartar infecciones parasitarias, los procesos infecciosos por Yardia lamblia, el Clostridium difficile, descartar la enfermedad funcional intestinal, descartar efectos secundarios de fármacos, descartar que haya existido abuso de laxantes y descartar también enfermedad celíaca y HIV en pacientes de alto riesgo. En estos pacientes, como habíamos mencionado, aún no existe un biomarcador específico para esta patología. Sin embargo, se ha visto que existe un aumento de la calprotectina fecal en estos pacientes. La colonoscopía, como les había mencionado, aquí se constituye nuestra herramienta básica, el realizar un estudio colonoscópico con toma de biopsias múltiples intestinales. Esta toma de biopsias debe ser sistemática. Si bien se ha establecido que la mayor parte de los casos, la mayor parte se encuentran en el colon derecho, en la escuela española recomienda la toma de biopsias, por lo menos de 2 biopsias en cada uno de los segmentos del colon. Entonces, esto va a facilitar el llegar a un mejor diagnóstico. Cuando nosotros realizamos una colonoscopía, habíamos dicho el estudio va a ser normal o casi normal. Entonces debemos estar atentos a cambios mínimos que puedan surgir en la colonoscopía que nos hagan sospechar de esta patología, como la presencia de pseudomembranas, alteraciones en el patrón vascular, anormalidades de la mucosa, nodularidad, eritema, patrón en mosaico, defectos de la mucosa que pueden ser laceraciones tanto superficiales como profundas o lesiones cicatriciales. Cualquiera de estas zonas que podemos a veces pasar por alto, pensar en una sola zona, una zona de congestión o que haya sido un efecto de laxante o un traumatismo del endoscopio, pues debemos biopsiarlas para asegurarnos de no estar ante esta patología. Se ha demostrado que si bien la mayor parte de las colonoscopías resultan normales, pero en un porcentaje significativo de ellas podemos encontrar eritema, edema, pérdida del patrón vascular, sangrado mucoso, hipervascularización, manchas mucosas, nodularidad e inclusive laceraciones, tanto en colitis microscópica en total como colágena y linfocítica. En sus características histológicas, vamos a observar en la colitis linfocítica un aumento de los linfocitos intraepiteliales en más de 20 por cada 100 células epiteliales. Está recomendada la tinción de hematoxilina eosina, sin embargo, en casos especiales sí se puede realizar una inmunohistoquímica. En cuanto a la colitis colágena, lo que se puede observar es un depósito irregular de colágeno con un grosor incrementado de más de 10 micrómetros. La característica fundamental es que este depósito de colágeno no se extiende alrededor de las criptas. También está recomendada la tinción de hematoxilina eosina, pero en casos especiales se puede hacer la inmunohistoquímica con búsqueda de tenasina. Entonces podemos observar los dos casos, ambos de colitis microscópica, linfocítica con predominio linfocitario, más de 20 linfocitos intraepiteliales, y colágena con un aumento de las fibras de colágeno de más de 10 micrómetros. Sin embargo, en medicina lamentablemente a veces no nos ponen las cosas muy fáciles, así que se ha detectado una otra entidad que tiene características de ambas. Entonces no se sabe si se trata de un estadio intermedio entre alguna de ellas, un estadio en evolución, o si se trata de otro tipo de presentación.
¿no? A esta se le ha denominado colitis microscópica incompleta, en la que podemos observar más de 5, pero menos de 20 linfocitos intraepiteliales y el engrosamiento de las fibras de colágeno de más de 5, pero menos de 10 micrómetros. Igualmente, en este caso, las tres entidades se manejan de la misma manera. En cuanto al tratamiento, habíamos mencionado que un porcentaje importante de pacientes pueden tener una evolución favorable, espontánea, sin necesidad de un tratamiento específico, sino con las medidas generales, dietéticas, de hábitos de nuestro paciente. Entonces, el tratamiento sintomático en nuestros pacientes será importante, vigilar la dieta de nuestro paciente, recomendar el disminuir la ingesta de fibras, en muchos casos disminuir también la ingesta de productos lácteos y sus derivados, los derivados del gluten también. Entonces, por una temporada, por lo menos, quitarlos, suspenderlos de la dieta. Suprimir fármacos que estén relacionados con esta patología. Si bien no está establecida la relación en los casos de colitis activa, pero es una recomendación que se hace, sobre todo si se están tomando en forma crónica, de manera indebida. Valorar también los hábitos de nuestro paciente. Habíamos hablado que el hábito tabáquico y el alcoholismo también incrementan las posibilidades de padecerla, entonces tenemos que sugerir a nuestro paciente dejar de fumar, dejar de ingerir bebidas alcohólicas. Debemos descartar la presencia de enfermedad celíaca o enfermedad tiroidea concomitante. Sin embargo, no quiere decir que nuestros pacientes celíacos no vayan a tener una colitis microscópica. De hecho, les había mostrado inicialmente que más de un 12% de los pacientes con enfermedad celíaca padecen también una colitis microscópica. Entonces, debemos estar atentos a nuestro paciente celíaco que no está respondiendo bien al tratamiento, a la dieta libre de gluten, tengamos la posibilidad de pensar también en esta patología, al igual que nuestros pacientes con problemas tiroideos. El tratamiento específico se basa dentro de varios tratamientos que se han establecido, se ha demostrado que la budesonida a dosis de 9 miligramos por día durante 6 a 8 semanas mejora significativamente el curso clínico de la enfermedad, llevando a la remisión en más de un 80% de los casos. Se necesita un número tratable de pacientes muy bajo para conseguir resultados, y en los que se puede observar una mejoría histológica y una mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. Incrementa además el tiempo libre de recurrencia. Se han realizado múltiples trabajos de investigación en relación a la budesonida. Todos estos son estudios controlados, randomizados, en los que se ha evidenciado una franca mejoría tanto histológica como clínica frente al placebo. Otros medicamentos que se han empleado son, por ejemplo, la mesalazina, que tiene una menor probabilidad de respuesta clínica versus el placebo, pero que la Asociación Americana de Gastroenterología la recomienda cuando hay contraindicación para el uso de budesonida o cuando hay falla en el tratamiento con ella. Entonces, es una terapia de segunda elección. Igualmente el bismuto, que se ha demostrado que es útil en estudios abiertos, sin embargo, no existen estudios randomizados controlados con el uso del bismuto, de manera que se lo toma también como un medicamento de segunda línea. Se ha planteado también el uso de inmunomoduladores como la cefioprina, la 6-mercaptopurina, el metotrexate. El uso de medicamentos biológicos anti-TNF como el infliximab y el adalimumab. Se han empleado también probióticos, factores herbolarios como la Boswellia serrata y en algunos casos la colectomía con hilostomía terminal. El trasplante fecal, hay varios estudios que están en curso con el trasplante fecal, pero que todavía no han otorgado resultados. La mayor parte de los estudios realizados con estos medicamentos son estudios abiertos, son series de casos refractarios y no existen estudios controlados randomizados sobre ellos, por eso que no se los recomienda como terapia de primera línea. Entonces, si nosotros estamos ante un paciente que padezca una colitis microscópica confirmada, pues debemos plantear la realización del tratamiento con la budesonida. Sin embargo, si nuestro paciente presenta intolerancia a ella o prefiere no utilizarla, pensaremos también en medicamentos antidiarreicos como la loperamida, la colestiramina, el subsalicilato de bismuto.
Si nuestro paciente decidió utilizar la budesonida, pues debemos evaluar la respuesta clínica de nuestro paciente en estas 6 a 8 semanas de tratamiento. Si nuestro paciente, una vez que hayamos cumplido las 6 a 8 semanas, podemos descontinuar la budesonida y evaluar si nuestro paciente presenta una recaída posterior a haber descontinuado el tratamiento. Si el paciente no presenta recaída, pues no requiere de terapia de mantenimiento. Pero si el paciente recae, si presenta recaída, debemos utilizar la budesonida a dosis bajas, entre 3 a 6 miligramos por día durante un año. En estos casos, sí es importante que nosotros empleemos un suplemento de calcio y de vitamina D en estos pacientes. Si nuestro paciente al cabo de un año, nuestro paciente produce una dependencia, la dosis de budesonida resulta insuficiente para controlar la patología o intolerancia a este medicamento, entonces debemos considerar las alternativas de segunda línea como el adalimumab, infliximab, la satioprina, mercaptopurina, el vedolizumab y eventualmente la cirugía. Sin embargo, cuando la respuesta clínica no ha sido satisfactoria en nuestros pacientes, debemos pensar en reconfirmar nuestro diagnóstico, dar un paso atrás, volver a empezar, excluir otras causas de diarrea. Si el paciente tuviera enfermedad celíaca o trastornos tiroideos, pues empezar un tratamiento específico para cada uno de ellos. Si nuestro diagnóstico persiste como la colitis microscópica, que no ha resultado con un buen tratamiento con la budesonida, nuevamente considerar los fármacos de segunda línea. Entre estos fármacos de segunda línea, los que han mostrado una mejor respuesta han sido el infliximab y el adalimumab. Bueno, a raíz de que se me consideró para presentar este tema, pues realicé una pequeña investigación en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés para ver dónde nos encontrábamos nosotros con respecto a esta enfermedad. Y en los 10 últimos años encontramos 66 pacientes que fueron diagnosticados histológicamente como colitis microscópica. De estos, más del 60% correspondieron a una colitis linfocítica y el resto correspondió a una colitis colágena. En cuanto a la colitis colágena, no pudimos observar una gran diferencia entre sexos, pero sí notamos que la mayor parte de los pacientes tenían más de 60 años. En cuanto a la colitis linfocítica, sí se evidenció un predominio del sexo femenino e igualmente un mayor predominio en pacientes mayores de 60 años. Y bueno, como pueden observar, a mí este gráfico me gusta mucho porque creo que demuestra claramente del 2011 al 2021 el incremento significativo de casos de colitis microscópica en el hospital, igual que en el mundo entero. Y si bien se atribuye mucho también al uso de más realización de colonoscopía, mayor toma de biopsias, sin embargo, el incremento de casos no va a la par del incremento del número de los casos en los que se tomaron biopsias. Parece ser definitivamente que hay algunos otros factores que están influyendo en que aumente la incidencia de esta enfermedad. Por eso es que mi objetivo ahora con ustedes es que cada uno de nosotros pensemos si realmente hemos estado ante un caso de colitis microscópica, cómo lo hemos manejado, le hemos dado el diagnóstico adecuado a nuestro paciente y cómo lo hemos tratado además. Si bien hemos dicho que muchos de estos pacientes evolucionan espontáneamente con el tratamiento sintomático, pero hay un porcentaje importante de pacientes que no evolucionan favorablemente y que recaen y que tienen alteración en la calidad de vida. Y siendo el fármaco que mejor responde la budesonida, lamentablemente, la budesonida no se encuentra en las presentaciones adecuadas en nuestro país. Entonces, quisiera que cada uno se pregunte con qué hemos tratado a estos nuestros pacientes. En algunos casos, bueno, se habrá usado mesalazina, que se tiene a la mano, o el bismuto, pero debemos trabajar ahora en tratar de obtener y conseguir para nuestro país este medicamento que puede resultar muy importante en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que padecen colitis microscópica. Por ello es que les pido consideremos todo paciente que cursa con una diarrea crónica no sanguinolenta la posibilidad de que tenga esta patología. Tomar en cuenta siempre los factores de riesgo, la edad,
el uso de medicamentos, inhibidores de la bomba de protones, sobre todo que nosotros prescribimos diariamente. Los pacientes que cursan con diarrea, dolor abdominal como síntomas más comunes, pero que tengan estas características de incontinencia fecal, de urgencia nocturna. Debemos tomar biopsias escalonadas. Creo que ese es el mensaje que les quede a todos los gastroenterólogos, que es importante que tomemos más biopsias a pesar de que la colonoscopía parezca normal. Y bueno, para llegar a un mejor diagnóstico y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pues debemos sensibilizar tanto a gastroenterólogos y a patólogos sobre la existencia de esta patología. Muchas gracias.